Bueno, el día de hoy, como haciéndole seguimiento a los modelos que estamos manejando sobre entrenamiento deportivo, vamos a empezar a hablar de cómo incluir trabajos de intensidad en nuestro programa de rutina física. ¿Por qué es importante incluir programas de intensidad? Ellos aumentan el nivel de entrenamiento o nivel de condición física en la que yo estoy. Cuando hablamos de condición física hablamos de una base, como se los he expuesto antes en otros videos. Esa base tiene su actividad cardiovascular, un segmento, su actividad de fuerza, su actividad de flexibilidad y su actividad de balance. La base puede estar en la parte más inferior del proceso de acondicionamiento físico y tenemos que ir subiendo esa base. Cuando subimos la base, obviamente va a llegar a un mejor nivel de condición física, de mejor nivel de consumo de oxígeno. Por tal razón es importante imprimir actividades de intensidad para lograr tener estos resultados. Ahora bien, cuando yo soy un paciente que trabajo para mejorar mi estado de salud, esa base la subo a un nivel específico donde realmente la respuesta al ejercicio se vea reflejada en mis laboratorios y mi historia clínica. Cuando yo soy un atleta que quiere hacer retos importantes de alto rendimiento, esa base que yo subo acá, la tengo que subir acá, porque requerimos llevar a cabo unos niveles de exigencia mucho mayores. Sin embargo, ella debe subir junta. Ya no puede subir separada, tiene que subir junta para más adelante hacer trabajos específicos de entrenamiento para lo que tenemos como objetivo para el trabajo de competencia. Bueno, cuando yo hablo de intensidad, yo tengo que empezar a tamizar los pacientes para evitar sufrir algún tipo de riesgos. En ese sentido, hay un cuestionario estándar, digamos por consenso mundial, generado por diferentes sociedades de cardiología, de medicina del deporte y otras, para poder establecer qué persona puede llevar a cabo ejercicios de intensidad y qué persona no los puede llevar a cabo. Este cuestionario es un cuestionario llamado PAR-Q y este cuestionario tiene 6 preguntas. Esas 6 preguntas son dicotómicas, es decir, yo respondo sí o respondo no. Primera pregunta, habla de enfermedad cardíaca. ¿Usted tiene enfermedad cardíaca? ¿Sí o no? Segunda pregunta, dolor precordial o dolor en el pecho, parte izquierda del pecho. ¿Le da cuando usted hace actividad física? ¿Sí o no? Tercera pregunta, ¿usted sufre dolores del pecho? Sobre todo dolores que se irradian a la mandíbula, al miembro superior izquierdo o a la parte posterior o el región de la espalda. Este también es sí o no. Luego viene, si usted ha perdido el conocimiento, ha sentido mareos, o ha sentido desequilibrio o falta de balance en algún momento, en algún episodio. Y por último viene otro que es simplemente si ha tomado fármacos para la hipertensión arterial. ¿Sí o no? Y por último, hay una pregunta abierta que se pregunta si usted tiene alguna duda o alguna patología que usted considere que podría limitar su actividad física. Entonces, con esas 6 preguntas, establecemos si hay sís o hay nos. ¿Cómo se interpreta ese cuestionario? Si hay un sí o hay más sís o más respuestas positivas, definitivamente tendría que ser valorado por un médico de confianza para que determine por qué razón tengo esas patologías y por qué razón no puedo o sí puedo hacer actividad física. En el caso de la hipertensión, muchos pacientes simplemente se salen de los límites normales de la tensión y tienen que regularlos con aumento de las dosis de los medicamentos o asociar otros medicamentos para regular la tensión arterial. Entonces digamos que esta es la parte de lo que llamamos el PAR-Q. Entonces usted responde y si hay sí, simplemente piden valoración por su médico de confianza para que determine si usted tiene o no tiene posibilidades de hacer ejercicio. Luego viene el otro tema que es lo que estamos trabajando. En la primera fase trabajamos lo que llamamos la base del entrenamiento deportivo, pero ahí solo trabajamos la parte cardiovascular. Ahí empezamos a mejorar o volver más efectivo nuestro sistema cardiovascular. Esa base solo subió la parte cardiovascular y está pendiente de subir las otras. Es más o menos así. Entonces tengo la parte cardiovascular que ha subido un piso y quedan las otras pendientes que las vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces tenemos que subir las otras pendientes para que queden al mismo nivel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, es importante que ustedes en el canal de YouTube busquen unos videos fundamentales. Un video que se llama Resistencia muscular con bandas elásticas
y otro que se llama balance y equilibrio. En esos videos les explico cómo llevar a cabo los ejercicios. Simplemente la idea es que los involucren en su rutina física. Entonces, ese es el proceso que les recomiendo, que cuando ustedes involucren ese ejercicio, esos ejercicios de fuerza, de flexibilidad y de balance, los involucren o los coloquen en los días donde tienen menor intensidad de trabajo físico. Entonces, en ese punto. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la intensidad o mejorar la capacidad cardiorrespiratoria cuando ya llevamos un trabajo derecho, un trabajo regular, normalmente hecho sin aumentos de la intensidad, simplemente un trabajo de sostenimiento que habíamos hablado para manejar lo que es la base? La base se caracteriza por un manejo cardiovascular sostenido, sin grandes aceleraciones o sin grandes dificultades en términos de intensidad. Pues ahora vamos a involucrar trabajos de intensidad. Entonces les voy a explicar un trabajo que me parece muy específico que lo podemos involucrar dentro de nuestro proyecto. Este trabajo es un trabajo piramidal. Usted ve la pirámide. Cada línea de la pirámide tiene unos segmentos. Pueden ser 6, pueden ser 8 segmentos. Sobre estos segmentos vamos a trabajar. El ejemplo, un corredor. Un corredor puede empezar su rutina física calentando primero 10 minutos y luego empezando con diferentes segmentos. Pueden ser en términos de tiempo o pueden ser en términos de distancia. El segmento inferior es el segmento donde yo trabajo más cómodamente. Pero por ejemplo en términos de tiempo, cada 5 minutos yo aumento la intensidad hasta llegar a una intensidad fuerte. A partir de ahí empiezo a bajar con la misma regularidad mi trabajo. O sea, vuelvo a bajar así al nivel inferior, luego bajo al otro nivel, luego bajo a otro nivel, hasta lograr un trabajo en pirámide. Y viene el enfriamiento. Entonces, en estos trabajos puede ser en caminata, simplemente aumentar la velocidad de la caminata, empezar muy suavemente y cada segmento, ya sea de distancia o de tiempo, voy acelerando hasta llegar a un punto de aceleración que sea bastante importante. Algunos pacientes pueden inclusive llegar a un punto de trote, pueden correr suavemente y eso les permite pues desarrollar más su capacidad cardiovascular, pero también tienen que descender en forma uniforme. Yo no puedo descender súbitamente, simplemente en forma uniforme. Para un nadador puede hacerlo en términos de piscinas. Yo puedo nadar una piscina lenta, una piscina más rápida, una piscina mucho más rápida hasta que llegue a una piscina supremamente rápida. Entonces yo lo puedo mandar por 100 metros, por 50 metros, por 200 metros, pero siempre yendo de abajo hacia arriba. Cuando llego al punto máximo, empiezo a bajar nuevamente en una forma, digamos en segmentos, hasta llegar a mi situación de descanso, donde empiezo a recuperar y empiezo a hacer un trabajo de recuperación. Entonces este es el proceso. Ahora, en este proceso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya hablamos de lo que es el corredor, ya hablamos de lo que es el caminante, ya hablamos de lo que es el nadador. El corredor, pues ya sabemos, corre suavemente y va subiendo, incrementando su intensidad hasta llegar a un punto máximo y luego la baja. ¿Qué pasaría con el ciclista? El ciclista puede trabajar como yo trabajo normalmente, con piñones. Entonces yo puedo empezar a hacer una rotación adecuada, 90, 120 rotaciones o revoluciones por minuto, y sobre esa rotación tratar de ir subiendo los piñones a niveles máximos, al nivel que yo resista. Cuando yo llegue al nivel donde yo resisto y no puedo incrementar el esfuerzo, o sea, no puedo subir otro piñón o volverlo más pequeño, empiezo a bajar de piñones. Bajar de piñones en ciclismo es aumentar el tamaño de los piñones. Entonces vamos bajando gradualmente y así hacemos nuestro trabajo de intensidad. Entonces ese sería uno de los procesos, siempre con calentamiento, trabajo de piramidal y luego con enfriamiento. Estos trabajos de intensidad son trabajos que solo se hacen una vez a la semana. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo tiene que recuperar. El cuerpo, cuando hace trabajos de intensidad, acumula ácido láctico y ese ácido láctico tiene que ser evacuado. Se evacúa con trabajos de base, como los veníamos haciendo, un trabajo regular, baja intensidad y relativamente en términos de distancia moderada o grande, pero de baja intensidad. Eso hace que el ácido láctico o la cantidad de ácido láctico se filtre, se expulse en un 20% más rápido que aquel paciente que simplemente está en una situación de reposo. Entonces ese trabajo de intensidad hay que llevarlo a cabo. Ese trabajo de intensidad va asociado a un trabajo de calma. Entonces un ejemplo típico es, si yo hago mi semana y tengo 4 días o 4 sesiones de mi actividad, simplemente hago un piramidal y luego las otras 2 sesiones las hago con trabajos de fondo normales. Y puedo iniciar con un trabajo de fondo. Entonces mi trabajo de fondo un día,
mi trabajo piramidal otro día y mis 2 trabajos de fondo otro día. Y eso implica, o está, digamos que sirve o puede ser hecho en todas las disciplinas deportivas. Entonces ese es nuestro proceso de entrenamiento físico para lograr este cometido. Entonces trabajos planos con una sesión de trabajo piramidal. Entonces ese digamos que sería la segunda fase de nuestro entrenamiento. Entonces ya tenemos la fase 1 que eran trabajos planos, una recuperación de tener una base aeróbica adecuada. Ahora le imprimimos un trabajo de resistencia e intensidad que se llama el trabajo piramidal. Más adelante empezamos a jugar con eso y hacemos varios trabajos que tengan que ver con el tema de intensidades. Por ahora con esto es suficiente por estas 3 o 4 semanas. Ahora, ¿qué sigue aquí en adelante? La otra semana voy a subir un tema de hidratación. Quiero que aterricemos el tema de hidratación, que sepa cómo se hace, todo basado en la evidencia médica, no en el ejemplo que me da una persona que cree que lo está haciendo bien. Vamos a trabajar todo esto sobre evidencias médicas y sepamos cómo se trabaja el tema de la hidratación tanto en la competencia como en el entrenamiento. Entonces ese es el proceso que va a seguir. ¿Qué les cuento? Pues definitivamente subimos el video, quiero que lo vean, quiero que por favor me den sus comentarios, me hagan sus comentarios y colocarlos en el muro si es importante. Ahora, un comentario de todos los comentarios que he recibido fue el comentario de la cantidad de la uniformidad de mi entrenamiento. Entonces siempre que yo le decía a la paciente, cuando trabaje, haga el trabajo base, su resistencia cardiorrespiratoria no debe cambiar. Aquí predomina el volumen sobre la intensidad. El volumen va incrementándose, pero la intensidad queda en segundo plano. Si yo voy a hacer 10 kilómetros en términos de una competencia, yo tengo que aprender a hacer volumen antes de pensar en tiempos. Cuando yo aprenda a manejar mi volumen, los tiempos y el tema de la intensidad lo vamos incrementando para mejorar el tiempo de carrera. Entonces siempre tengan una buena base, no se me alteren, no se preocupen, no se aceleren, porque definitivamente vamos a llegar al punto que queremos, a nuestros objetivos básicos. Entonces este canal, en el canal mío, los espero. Tengan en cuenta que hay muchos videos que hablan sobre patologías específicas como fibromialgias, como enfermedad de Parkinson, como hipertensión arterial, que les puede servir a ustedes o a otros pacientes o familiares suyos o personas cercanas que quieran mejorar o tengan estas patologías y quieran mejorar físicamente, para que este tema les apoye, o ese entrenamiento en ciertas patologías les apoye para controlar su patología de base. Entonces les agradezco mucho, espero que en la otra semana nos volvamos a ver con la parte de hidratación, y espero que en 4 semanas ustedes ya estén adaptados a este nuevo nivel de acondicionamiento. Recuerden que esto se hace en forma de escalera. Cumplimos el primer paso, vamos para el segundo paso hasta llegar a un nivel adecuado de entrenamiento deportivo. Entonces les agradezco mucho, espero verlos pronto, y cualquier inquietud escríbemela en el muro o mandármela al correo electrónico, que es Maguirre, de Mauricio Aguirre, maguirre1714 @hotmail.com. Muchas gracias.